La conferencia que os voy a dar hoy es sobre el alma transgeneracional. Entonces, antes de comenzar directamente a hablaros sobre el tema, me gustaría que os imaginarais un poquito, vamos a hacer como una especie de metáfora, ¿no?, para empezar a comprender las ideas que os quiero transmitir. Imaginaros que el mundo entero, todo el mundo, es un escenario donde se está generando una obra de teatro, ¿no? Imaginaros que todos los habitantes del planeta Tierra, dicen que somos 7.200 millones de habitantes, somos todos personajes en una obra de teatro. Nos imaginamos, yo sería el personaje de José Miguel, cada una de vosotras sería vuestro personaje, cada miembro de nuestra familia sería su personaje. Imaginémonos este gran escenario que sería el mundo, donde todos interpretamos un personaje. Imaginémonos también que hay un público, pero que ese público es a la vez nosotros mismos. Es decir, yo soy un personaje en esta obra de teatro y yo soy una persona que está en el público observándome a mí como personaje y observando a la gente con la que interactúo, ¿no? Sería como una persona que es testigo, que es la testigo de mi obra de teatro, del guión que yo estoy interpretando, cómo lo estoy interpretando. Entonces podemos decir que toda persona, todo ser humano tiene su personaje y tiene su observador o su público. Entonces esto está muy bien para quien sepa utilizar ese observador o ese público. O sea, quien se sepa utilizar a sí mismo como observador. Entonces aquí diferenciaría como dos tipos de personas. Aquella persona que está tan metida en su personaje que no le da espacio a su observador, a ese yo público, a ese yo observador, que le está mirando, que está viendo cómo es su vida, que está tomando conciencia de todo lo que le está sucediendo alrededor. Hay personas que están mucho en su yo, en su personaje, lo llevan tan puesto y se lo creen tanto, es como un actor que se ha olvidado de que es actor y se cree que es su propio personaje. Estas personas lo van a tener muy complicado para salirse del guión de la obra de teatro, porque como no observan, que simplemente interpretan, no tienen ese tiempo, no tienen esa reflexión para darse cuenta de que si lo que están viviendo es simplemente un guión que están siguiendo al pie de la letra, o si realmente ese personaje está poniendo una parte suya para hacer cambios en ese guión. Entonces hay personas que sencillamente siguen como un camino, que es el que les ha puesto la vida, pero la vida desde el árbol familiar, desde su karma, desde todo aquello que empuja como un río. Y estas personas, como no tienen esa conciencia porque no han desarrollado o no han ejercitado el observador, puede ser que ese destino que les toque vivir pues sea un destino trágico. Un destino en el que empiezas a repetir una y otra vez las mismas historias. Mismo patrón de relación de pareja. Muchas personas vienen a terapia y me dicen, mira, todas las parejas que he tenido han sido relaciones tóxicas y me doy cuenta, pero no sé qué me pasa, que igualmente acabo con una nueva relación que me resulta tóxica. Bueno, te das cuenta desde ti mismo o desde ti misma, te das cuenta desde el personaje que eres, pero no te estás dando cuenta desde la observadora o desde el observador que hay allí, que todos tenemos, que está viendo cómo estamos interactuando en la vida. Entonces esto genera que hay muchas personas que no viven su propia vida, sino que viven un guión marcado que viene determinado por su árbol familiar. Yo me centraré sobre todo en mi campo, que es todo el transgeneracional, el árbol familiar. Viene marcado por la sociedad y viene marcado por la cultura donde le ha tocado vivir. Entonces estos tres factores que dice Jodorowsky, el árbol familiar, lo social y lo cultural, han escrito un guión de vida para nosotros. Entonces nosotros somos personajes y vamos a interpretar ese guión, y si no ponemos conciencia en ese observador que somos, no podemos añadir cambios. Sencillamente, si nuestro guión viene a que vamos a tener relaciones de pareja tóxicas, pues tendremos relaciones de pareja tóxicas. Si nuestro guión está que vamos a vivir muchas enfermedades, pues vamos a ser una persona que constantemente se tenga que esforzar o pelear con su propia salud, con su propia enfermedad, cayendo, recayendo, recuperándose. Hay personas donde su guión de vida les marca mucha dificultad el tema económico. Toda su vida es una lucha
con la economía, para tener dinero, para poder comer, para pagar deudas. Toda su vida es una batalla, ¿no? Cada uno tiene su propia batalla en lo que es su personaje. Hay quien su batalla la desarrolla más desde la relación de pareja, otros desde la salud, otros desde la economía, otros desde las relaciones con las amistades, con los vínculos con la familia. Hay quien parece que tiene todos los campos abiertos y lo tiene todo en su contra o que todo le genera dificultad. ¿Cómo hacer si yo me empiezo a dar cuenta de que mi vida sigue una inercia como que me viene marcada, como si me tiran de un hilo y yo voy para allí? Independientemente de que quisiera ir para allá, acabo yendo para allí. ¿Cómo hacer para cortar este hilo, para ganar un poco más de margen, como mínimo un poco, si puedo ganar mucho más mejor, y crearme mi propia vida o crearme mi propio destino? ¿Cómo hacer esto? Muy bien, pues entonces imaginaros que yo me doy cuenta que soy este personaje, me doy cuenta que hay un observador que está ahí, que tiene una perspectiva mucho más amplia de lo que estoy viendo que yo mismo, porque me está viendo desde fuera. No solamente está viendo mi yo, está viendo los otros yos de las otras personas que interactúan conmigo, está viendo de dónde vengo, está viendo cuál es mi árbol familiar, cuáles son las dificultades que han tenido que vivir mis padres para traerme a la vida, lo que vivieron ellos de jóvenes, cuáles han sido las dificultades que han podido tener mis hermanos mayores. Por supuesto, desde los padres tenemos los tíos, los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos. Todo esto centrándonos en lo transgeneracional. También ese observador contempla en qué sociedad yo estoy viviendo, en qué cultura, en qué sociedad, en qué momento histórico yo estoy viviendo. Si yo genero esta consciencia, que sería como una especie de comunicación entre el personaje que interpreto y ese observador, tengo mucho más margen para darme cuenta si repito historias o circunstancias, o luego veremos también que aparte de repetir lo que podemos estar haciendo es compensando, para que a partir de esa consciencia yo me proponga a mí mismo, me hago un pacto conmigo mismo, pues de no repetir lo que no me hace daño, lo que me perjudica, y de no compensar historias o cargas que no me corresponden porque me vienen a lo mejor pues de algún antepasado, o de papá, o de mamá, o de algún hermano, de algún tío, etc. Entonces todo lo que os voy a explicar es un poquito como que se genera ese pacto entre el personaje y el observador, y como nos damos cuenta de que todo es un teatro, pues mientras nadie nos mira, nos escondemos y miramos por detrás a ver quiénes son esos guionistas que están escribiendo el guión de vida, quién es ese director de la obra, quién es ese apuntador. Y desde esta consciencia yo voy a ganar mucho más margen para decir, vale, aquí tengo marcado un guión de lo que tengo que vivir, de lo que tengo que interpretar, pero quiero añadir algún que otro cambio. Porque si ya llevo unas cuantas relaciones que me han ido mal, porque han sido tóxicas o por lo que sea, pues yo quiero un cambio para que la próxima relación ya sea pues más de tú a tú, más de igualdad, donde me sienta más respetado, más respetada, donde tenga más lugar en esa relación, o quiero hacer un cambio en la manera en que trato a mi cuerpo, cómo me vinculo con mi cuerpo, para cuidarme más, para mimar más mi cuerpo, para tener una vida más sana. O quiero hacer un cambio en la manera en que yo me relaciono con el dinero y la economía, para no derrocharlo, para no vivirlo siempre desde la carencia, con esa preocupación, ¿no? Si yo simplemente soy el personaje, pues todo eso me lo voy a perder. Pero si pongo conexión con el observador, que soy yo mismo, pero que tengo esta capacidad que me permite verme desde fuera y ampliando la mirada, no solo a mí, sino a todo lo que tengo alrededor. Y conozco un poquito lo que voy a explicar hoy, que sería de qué manera esos guionistas, por llamarlo de alguna manera, en plan metafórico, son los que se dedican a escribir los guiones de las personas, de los personajes que somos. Tendré mucho más margen de libertad para cambiar esos aspectos de mi vida que me estancan, que me bloquean, que me limitan. Podéis hacer preguntas, si queréis, que aunque pase lo que sea, yo estoy aquí dispuesto a contestarlas. Muy bien, pues vamos a ver qué hay detrás de ese escenario, qué hay detrás de esos guionistas. Os propongo que leamos juntos esta cita de un autor que se llama Bert Hellinger, que es el terapeuta que ha desarrollado la terapia de constelaciones familiares, que es en la cual voy a basar todo lo que os voy a explicar. Esta cita es clave, para mí es clave para entender qué hay detrás del escenario. Esta cita dice:
El alma es lo que vincula, lo que une. Todo lo que está vivo está vinculado por el alma, de Bert Hellinger. El alma es lo que vincula. ¿Qué se entiende desde las constelaciones familiares que es el alma? El alma es aquello que hace que una serie de elementos se vinculen entre sí y cumplan una función más grande que ellos mismos por separado. Por ejemplo, imaginemos 4 personas, 1, 2, 3, 4. Imaginemos que estas personas deciden, por lo que sea, iniciar un proyecto juntos, una empresa, una obra social, lo que sea. En ese momento que deciden hacer algo juntos, se vinculan, todos con todos. Vale. Y en el momento en que estas personas tienen una razón para estar vinculadas, para estar unidas, generan algo que es superior a la suma de sus partes. Una empresa es más que la suma de sus empleados, jefes o clientes. Es algo más, ¿no? Por ejemplo, una familia es algo más que una suma de personas que tienen lazos de parentesco. Una familia es algo más. Una empresa es algo más que una suma de personas. Un país, un territorio, es algo más que la suma de sus personas. Porque aquí ya intervienen otros factores que tienen relación con la palabra vínculo. En el momento en que hay una serie de humanos que se vinculan entre sí, aparece lo que sería un alma. Y este alma tiene su propia presencia, su propia influencia en todo lo que es el conjunto. Entonces, si comprendemos esto que os voy a explicar ahora, entenderemos qué es esto del alma. Cómo nosotros tenemos un alma, yo tengo un alma, ¿por qué? Porque no soy unos brazos y unas piernas y una cabeza y un tronco descoordinado. Hay algo en mí que coordina todo mi cuerpo, hay algo en mí que coordina mi cuerpo con mis emociones y hay algo que coordina en mí mi cuerpo con mis emociones, con mi mente. Por eso yo soy un individuo, soy un ser. Si no, sería simplemente pues, un montón de carne, hueso, de piel y ya está. Aquello que me hace a mi persona es la vinculación de todo lo que soy, eso es un alma. Entonces eso sería lo que se llama el alma personal. Hay un alma personal. Desde mi alma personal yo estoy vinculado a otras almas o a otras personas que podrían ser, por ejemplo, me lo invento, mi pareja, mis hijos, mis padres, mis hermanos. Entonces hablaríamos de un alma familiar. Entonces la familia tiene un alma. Yo tengo un alma, la familia tiene un alma. Mi alma está incluida o dentro del alma familiar. Esta alma pertenece personal a un alma familiar. En este alma familiar no solamente incluiría lo que serían las personas vivas, sino también incluiría los que ya no están a la vida, incluso los que murieron antes que yo naciera. En constelaciones familiares trabajamos hasta 4 generaciones, muchas veces hasta los bisabuelos y en algunos casos hasta los tatarabuelos. ¿Por qué? Porque en esta alma familiar lo que hayan vivido nuestros antepasados tendrá una importancia y un valor luego en nuestro destino. Tendremos esa tendencia que luego explicaré a repetir o a compensar aquello que les quedó pendiente, que no supieron solucionar en vida, que les siguió doliendo a pesar de los muchos años que ocurriera aquello que les sucedió, etc. Y este alma familiar está vinculada a un alma de orden superior que se llama alma tribal, de tribu. Hay una tribu a la que todos pertenecemos, que puede ser nuestra ciudad, que puede ser nuestra religión, que puede ser lo que uno considere que es su tribu, que ya no solamente es una familia, sino que son un conjunto de familias. Y todas las tribus humanas formarían un alma de humanidad. Y esto genera que todos estemos conectados con todos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos.
Gracias a este alma de humanidad yo puedo empatizar con alguien que no conozco. Por ejemplo, si veo las noticias y veo que le pasa algo malo a un niño pequeño o a una persona que le están realizando una injusticia, como yo siento conexión a través del alma humanidad, voy a sentir empatía con esa persona, con ese ser. Por eso cuando vemos las noticias que le están haciendo daño a alguien, un poquito parece como si nos lo estuvieran haciendo a nosotros. Nos da sentimiento. ¿Cómo es que nos da sentimiento a alguien que vemos por la tele, que no conocemos de nada y le está ocurriendo a miles de kilómetros de donde yo vivo? Pues porque es un ser humano y yo me siento conectado con todos los seres humanos. Dentro de estas almas también se podría desglosar otro tipo de almas, que son las que os he colocado en la lista. Por ejemplo, el alma territorial. A veces es curioso, ¿no?, que estamos, por ejemplo, rodeados de personas de nuestra ciudad, de Barcelona, pero no vamos hablando con todo el mundo porque sea de Barcelona. En cambio, nos vamos de vacaciones a un país extranjero, por ejemplo, nos vamos a Australia y conocemos a alguien que es de Barcelona. Y nos da ilusión. Anda, mira, eres de Barcelona igual que yo. Si lo hubiéramos conocido en Barcelona, seguramente no lo hubiéramos hecho ni caso, o nos hubiera dado igual. Pero qué ilusión nos hace encontrarnos con alguien de Barcelona, por ejemplo, en Australia. ¡Qué casualidad! ¿Por qué? Pues porque ahí conectamos también con el alma territorio. Entonces eso genera una empatía especial. Tú y yo, como somos de Barcelona y estamos en otro país, conectamos entre nosotros porque hay algo que nos vincula, a pesar de que ni siquiera nos conocíamos hace un momento. O sea, tenemos un alma de territorio, tenemos un alma de país. Tenemos un alma de religión. Las personas que son de la misma religión, pues a lo mejor les hace ilusión encontrarse entre ellos. Anda, si eres católico igual que yo, o a lo mejor eres musulmán igual que yo. Entonces es como que vamos generando empatía con esas personas que sentimos que hay más conexión porque pertenecemos a ese alma global que nos envuelve. Entonces, este alma global, tal como he dicho antes, digamos que tiene como su propia personalidad. Cada familia tiene su propia personalidad, su propia idiosincrasia, su propio estilo, su propia cultura familiar, y eso hace que cada miembro de esa familia tenga una influencia muy poderosa de algo que es mayor que la suma de sus partes. ¿Alguna pregunta con esto que estoy? Es un poquito abstracto, si me queréis preguntar, así puedo concretaros mejor, ¿eh? Os animo a que me preguntéis lo que queréis, lo que queráis. Muy bien, estos son los 4 niveles como más básicos de entendimiento, pero que dentro de estos niveles, pues dentro de la misma familia hay subvínculos, ¿no? Por ejemplo, el vínculo entre los hermanos, el vínculo entre las mujeres de la familia, el vínculo entre los hombres de la familia, el vínculo entre los jóvenes de la familia o el vínculo entre los que son más mayores dentro de la familia, el vínculo de los que les gusta el fútbol. Entonces todo esto genera, sobre todo cuando se perpetúa en un tiempo, genera la construcción de un alma. Hay una cultura que maneja eso. Y dentro de esa cultura lo que hay es una historia. Una historia compartida. Hay una historia que compartimos. En la familia hay una historia. Yo tengo mi propia historia personal. Vengo de una familia que tiene su propia historia. Y en la tribu, entre comillas tribu, a donde yo pertenezca, tiene su propia historia. Y por supuesto la humanidad tiene una historia que es enorme. Y en esta historia han pasado muchas cosas que, como iremos viendo, algunas han sido agradables y positivas, pero otras han podido ser duras, tóxicas, dañinas, en el sentido de que eso ha generado dolor y que con eso se ha tenido que generar consciencia. Y si no se ha generado consciencia, pues seguramente se está repitiendo hasta que alguien pueda generar consciencia con eso. Muy bien. Vamos a profundizar todavía más en el concepto de vínculo. ¿Qué necesitamos entonces para hablar de vínculo? Necesitamos conexión. Si estos 4 elementos no se relacionan entre sí, es absurdo hablar de vínculo. Necesitamos que haya conexión entre los miembros de una familia, entre los miembros de una empresa, entre los miembros de una tribu. Tiene que haber algo que los conecte. Tiene que haber un propósito, porque vincularnos para nada es tontería. Nos vinculamos por algo.
A lo mejor el propósito, pues está claro, ¿no? El propósito de una empresa pues es ganar dinero. El propósito de una tribu es convivir y defendernos de las tribus que no es la nuestra, pues si nos atacan, ¿no? El propósito de vincularme conmigo mismo es de vivir mi propia vida. Hay dos propósitos que podemos ser más o menos conscientes, pero que comparten todas las vinculaciones, que es la necesidad o el deseo de perpetuarse, es decir, de prolongarse en el tiempo, y el deseo de servir. ¿Servir a qué? Servir al sistema mayor, al alma mayor. Yo tengo mi necesidad de perpetuar mi vida, porque yo quiero sobrevivir, porque quiero vivir mi vida, pero también tengo una necesidad inconsciente, o no, depende de cada uno, de servir a ese sistema que está por encima de mí, a esa alma que está por encima de la mía, ya que contiene mi propia alma, que es la familia. Y la familia tiene un propósito que es servir a la tribu, y la tribu tiene un propósito que es servir a la humanidad. Entonces, todos queremos perpetuarnos, pero por encima de perpetuarnos, lo que queremos es servir. ¿Por qué? ¿En qué me baso para decir que hay algo que es más poderoso que el instinto de supervivencia? Pues, por ejemplo, esa gente que está dispuesta a dar la vida por los demás. ¿Por qué una madre está dispuesta a dar la vida por sus hijos? ¿Por qué un bombero está dispuesto a dar la vida por personas incluso que no conoce? Porque su trabajo ya está. No tiene sentido, porque siente que hay una vinculación con eso. Y porque siente que honra algo más grande que sí mismo, ¿no? Entonces tenemos un propósito que es de servir a algo mayor que nosotros mismos. Y eso es por encima incluso del propio instinto de supervivencia. Hay personas que dan la vida por otras. Incluso hay personas que dan la vida por personas que no conocen de nada. ¿Cómo podríamos explicar esto si no es a través del vínculo? ¿Para qué dar la vida por algo, por alguien, con lo que no nos sentimos vinculados? Esto es muy importante entenderlo, porque así comprenderemos por qué muchos no, todos, tomamos cargas del árbol familiar y las incorporamos en la vida. A pesar de que eso nos va a dificultar el perpetuarnos, el vivir nuestro propio camino, el dejar nuestra descendencia. ¿Por qué un niño pequeño toma la carga de un asesinato que ha podido haber 2 generaciones atrás y desde esa carga genera una esquizofrenia y vive una esquizofrenia con todo lo que eso limita? Pues porque con eso siente que sirve inconscientemente, el niño no tiene ni idea, inconscientemente sirve al sistema, al alma familiar, para liberar el destino de otros. Si yo tomo la carga de una víctima y de un perpetrador de mi sistema, es decir, de una víctima y un asesino o de lo que sea, me convierto yo en mi propia víctima y me convierto yo en mi propio asesino. De alguna manera, entre comillas, en mi propio perpetrador. ¿Y esto qué genera? Pues que libera a los demás de tomar estos roles. Entonces, ese niño que luego desarrolla una psicosis, una esquizofrenia, una enfermedad muy difícil, o esa persona que se vuelve autodestructiva, hay personas que se vuelven muy autodestructivas, ¿qué sentido tiene que esa persona atente contra su instinto de supervivencia? Pues porque de alguna manera está sirviendo a que otros no asumen esas cargas que están en el árbol familiar. Todos llevamos cargas, porque en todas las familias han pasado tela de cosas. Lo que pasa es que hay personas que llevan cargas más ligeras y otros que llevan cargas muy pesadas y otros que han cargado tanto que sencillamente les toca morir muy jóvenes o les toca hacer mucho daño, toda la que sea, por ejemplo, por ejemplo, una persona que toma mucho odio, mucho rencor de víctimas de su sistema familiar, ¿qué va a hacer esa persona con todo ese odio y ese rencor que toma de todas aquellas injusticias que han ocurrido a lo largo de la historia de la familia? Pues lo va a transformar en violencia, en agresividad, en venganza. Y esto es importante entenderlo. Detrás de eso que se llama mala persona, malvado, perpetrador, lo que hay es una lealtad inconsciente a todas las víctimas que han habido en ese sistema, que como nadie les comprendió su dolor, pues ellos se están vengando en su nombre. Por ejemplo, imaginaros una madre que ha sido maltratada por el padre. Toda su vida el padre la ha pegado, la ha humillado, la ha devaluado como mujer. Y la hija, que ha sentido eso inconscientemente,
tiene la necesidad de vengar a su madre. No puede vengar a su madre con su padre directamente, porque el padre es más grande, o porque el padre está muerto si ya ha fallecido, o porque a la vez ama a su padre, porque una hija ama a su padre. Entonces, ¿con quién me vengo yo? Pues busco una relación de pareja con alguien a quien pueda yo transmitir toda esa rabia, ese resentimiento, que ni siquiera es mío. Lo estoy reproduciendo para vengar a mi madre de todo ese sentimiento que ella tenía que sufrir sola. Entonces, dentro de la figura del perpetrador, del ogro, de todas esas personas que decimos que están en la cárcel, que no queremos ver en nuestra vida, que no entendemos cómo una persona puede ser tan dañina, tan tóxica, pues detrás hay inconscientemente, porque la persona no tiene ni idea, inconscientemente lo que ha hecho es coger mucha carga de las víctimas de su sistema y vengarla con otras personas. Porque al fin y al cabo todo es energía, y si hay una energía de emociones, de dolor, de sufrimiento que no se ha resuelto, que ha quedado ahí estancada, esa densidad, como ya no, los muertos no pueden solucionar nada, solamente podemos solucionar los vivos, pues yo la tomo inconscientemente, desde la lealtad que tengo hacia este alma familiar, y luego lo reproduzco buscando gente que me haga de víctima y yo pueda hacerles de perpetrador, de dominante o de agresivo. Si comprendemos esto, vamos a empezar a darnos cuenta que en esta obra de teatro que estamos interpretando todos, eso de diferenciar entre malos y buenos no tiene mucho sentido. Hay personas que han tomado la carga de los perpetradores. Entonces, lo que harán será pagar ellos mismos la culpa de esa gente que hizo daño. Y hay personas que han tomado la carga de las víctimas y lo que harán es hacer daño a otras personas. ¿Cómo se soluciona todo esto? Pues haciendo un trabajo interior y decidir, yo no voy a representar ni víctimas de mi sistema ni perpetradores. Les doy a todos un lugar en mi corazón, los respeto a todos porque lo que han hecho es interpretar un guión que les venía marcado, no han tenido la conciencia ni los recursos para salir de ahí, no han podido ponerse en contacto con su observador, con su público, para que les hiciera ver que esta violencia que tú tienes, o que esto de dejarte maltratar por otras personas, que no te viene de ti, que no es necesario que lo hagas, que esto viene de historias que han quedado atrás en el árbol familiar. Como no se han enterado, pues sencillamente lo que han hecho es repetir el bucle hasta que nace una generación de personas, o nace una persona en la familia que se da cuenta que no tiene ningún sentido ni irse vengando de los demás, ni colocarse de víctima y dejar que a uno le maltrate. Muchas veces sorprende, ¿no? ¿Cómo puede ser que una persona aguante en un matrimonio 15 años de malos tratos en vez de irse? Pues a lo mejor esa persona se quiere ir, pero hay algo que la retiene, y no es tanto el perpetrador, es algo suyo que la retiene. A veces se inventa una esperanza, voy a conseguir que cambie, voy a conseguir que deje de ser agresivo, voy a convertir a mi marido, a mi mujer en una persona amorosa. Detrás de esta creencia que parece loca, lo que hay es una lealtad al sistema de voy a pagar por las cosas negativas que hicieron los míos anteriormente. Si por ejemplo mi abuelo mató a alguien y se libró de la cárcel, es muy posible que yo como nieto o hijo o descendiente acabe en la cárcel por alguna tontería o incluso a veces por un delito que una persona no haya cometido. Entonces podemos estar pagando desde nuestra culpa heredada cosas que no hemos hecho nosotros y podemos estar vengándonos de cosas que no nos han hecho nosotros. Entonces esto es importante para darnos cuenta de que estamos interpretando un personaje y que en estos personajes no hay buenos o malos. Lo que hay es personajes más conscientes porque tienen mejor conexión con su observador y personajes más inconscientes que no se enteran de que esto es un teatro y de que uno si quiere puede cambiar su guión. No se tiene por qué ir ni vengando ni dejándose hacer daño por otros gratuitamente. Porque además todo eso luego se lo dejarás a tus descendientes también. Todo el daño que tú hagas, tendrás un hijo o un nieto que será leal a ti, que querrá que le hagan daño a él para compensar el dolor que tú has generado. La Biblia dice, los pecados de los padres los pagarán los hijos. Qué divertido. No tenemos por qué pagar esos pecados y tenemos que estar vengándonos de los nuestros. Tenemos esa oportunidad.
Tenemos que en el vínculo hay conexión, tenemos que hay propósito, el de perpetuarse, pero que hay un propósito que es mucho más poderoso, que es el de servir. Y esto nos puede generar que muramos antes de tiempo, o que nos generemos un destino trágico, o que no nos salgamos de situaciones que nos resultan tóxicas y dolorosas, porque estamos cumpliendo una función inconsciente de asumir cargas que no nos tocan. Tenemos, en todo vínculo hay una memoria propia del vínculo. Por ejemplo, en una pareja que llevan 3 años saliendo juntos, hay una memoria de todo lo que han compartido en esos 3 años juntos. Esa es la memoria que hay dentro del propio vínculo. Si yo tengo 40 años, pues yo tengo mi memoria de lo que he compartido con mi familia durante estos 40 años. Esta memoria es mía porque es de lo que yo he vivido dentro del vínculo de pareja, de empresa, de amistad o de familia. Pero luego hay otra memoria que es la memoria anterior, que esta memoria no es lo que yo he vivido, sino lo que han vivido las personas que han dado lugar a que yo naciera. Aquí están las memorias de mis padres, de mis tíos, de mis abuelos, de mis bisabuelos, que también me repercutirán. Si no hago un trabajo interior, esas memorias se escribirán en el guión de mi vida y me dirán cómo me tiene que ir en la vida, con las parejas, con el dinero, con la salud, con las adicciones, con mi autoestima, con lo que sea. Y luego tenemos, por supuesto, como somos seres humanos, donde hay vínculo, hay unos sentimientos que se comparten. Hay emoción. ¿Cuáles son esos sentimientos? Hay amor, cuando sentimos ternura, cariño, afecto. Hay desamor, cuando sentimos odio, rencor, despecho, resignación, también es una forma del desamor. Hay miedo, cuando sentimos miedo de que nos hagan algo daño, o nos preocupamos por el futuro, por lo que va a pasar, qué le va a pasar a mi hijo, qué le va a pasar a mi hija, qué le va a pasar a mis padres que se hacen mayores. Y hay tristeza, cuando me da mucha pena lo que al otro le pasa. Qué pena me da que mi hermano se muriese tan joven, qué pena me da que mi madre no haya tenido una pareja que le haya querido más, o qué pena me da que mi padre no haya promocionado en su trabajo y siempre se haya sentido frustrado. Entonces hay sentimientos. Tenemos conexión, tenemos propósito, el de perpetuarse y sobre todo, por encima del de perpetuarse, el de servir. Tenemos una memoria interna, la propia. Tenemos una memoria que es la que nos escribe el guión de vida si no estamos atentos y no nos salimos de eso. Y tenemos unos sentimientos y unas emociones que nos van a hacer vivir mayor felicidad o infelicidad. Está claro que cuanto más amor sintamos, más felices vamos a ser. Cuanto más desamor, cuanto más miedo y cuanto más tristeza, pues más infelices vamos a ser. Esto no significa que nunca haya que sentirse tristeza, nunca haya que sentir miedo o nunca haya que enfadarse. Pero si nosotros escribimos nuestro propio guión, tendremos la oportunidad de poner más amor y menos de lo otro, ya que el amor suele ser más agradable o más generador de felicidad. Muy bien, ya sabemos qué representa el vínculo y cómo esto conlleva un alma que tiene su propia inteligencia. La familia tiene, el alma familiar tiene su propia inteligencia, tiene sus propias necesidades. El alma de la tribu tiene su propia inteligencia, sus propias necesidades. Las tribus, muchas veces cuando un miembro de la tribu tiene un sueño, lo que hace es convocar a toda la tribu, tribus africanas o tribus del Amazonas, para contarles a todos su sueño. Y entre todos se dan cuenta si ese sueño solamente tiene que ver con la persona o es un sueño que afecta a toda la tribu. Entonces, fijaros cómo tenemos esa conexión también con esa alma tribal que tiene su propia inteligencia y sus propias necesidades sobre nosotros, que nos puede hacer soñar con cosas que no solamente nos repercuta a nosotros. Vale. Ahora aquí lo que os voy a proponer son 3 factores, porque en toda alma, en todo vínculo, es necesario un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio, estamos hablando de que hay energía, y donde hay energía tiene que haber un equilibrio. Imaginaros un péndulo, si yo doy al péndulo una fuerza para aquí, automáticamente si lo suelto tendrá que ir para allí, ¿no? Y entonces generaría un movimiento. Si este movimiento es suave, el péndulo está bien. Si este movimiento es fuerte, muy fuerte, muy fuerte, puede ser que el péndulo salga disparado. Y si es un movimiento muy flojito, pues entonces aquí hay poquita vida, aquí hay poquita cosa, se aprende, se crece, se evoluciona, ¿no? Entonces el péndulo necesita moverse
pero necesita moverse dentro de un equilibrio. Entonces ahora os voy a hablar de cuáles son estos tres factores que determinan el equilibrio dentro de cualquier alma. Lo voy a centrar con ejemplos en lo que es mi campo y aquí entraré en el alma transgeneracional, que sería el alma familiar. Estos tres factores solamente los voy a enumerar y luego los explicaré y los desarrollaré con más detalle. El primer factor de equilibrio son los 4 impulsos. Son 4 hilos que tiran de las personas, de la familia en su conjunto, de la tribu en su conjunto. Esos 4 impulsos son aumentar en cantidad, esto tiene que ver con cantidad, mejorar, esto tiene que ver con calidad, innovar, esto tiene que ver con el crear, la novedad, y el conservar, que tiene que ver con el mantener. Todo lo que hacemos como persona, o todo lo que hace una familia, o todo lo que hace una tribu, es aumentar, mejorar, innovar y conservar. Hacemos todas estas 4 cositas. Y ahora veremos cómo se equilibra todo esto, porque si aumentamos mucho pero mejoramos poco, tendremos mucha cantidad pero poca calidad. Si innovamos mucho y conservamos poco, habrá tanto cambio, tanta revolución que será imposible crear algo que se mantenga en el tiempo. Pero si no queremos cambiar nada, eso se estancará como el agua y se pudrirá. Entonces, ¿cómo equilibrar todo esto? El segundo factor es la fuerza del hábito y de la carga emocional. También lo explicaré. En la familia hay hábito, porque como hay varias generaciones, todo lo que ha pasado en una familia en generaciones anteriores es más fácil que vuelva a ocurrir que no lo que no ha pasado nunca. Es decir, si en mi familia han habido muchas ruinas, es más fácil que a mí me toque vivir una ruina que no, por ejemplo, un asesinato, si en mi familia no ha habido ningún asesinato. O al revés, si en mi familia han habido asesinatos, es más fácil que haya asesinatos en mi generación que no que hayan ruinas si nunca han habido ninguna ruina. Aquello que ya ha ocurrido en la familia es mucho más sencillo que vuelva a repetirse. Y aquello que generó una enorme carga emocional dentro de la familia también será más fácil que vuelva a repetirse. Y tercero, explicaré lo que es el movimiento de onda. Explicaré que hay un movimiento en forma de onda que también influye en lo que es nuestros destinos. Voy a borrar un momentito la pizarra. Ir pensando dudas, si se os ocurre. Hay mucho tema, ¿no? Estamos tratando lo más abstracto, pero a la vez lo que más nos va a permitir entender qué es lo que maneja nuestra vida cuando no nos van las cosas como nos gustaría. Cuando nos van bien, somos felices, pues no hay problema. Pero cuando no nos va bien y resulta que es más de lo mismo, más de lo mismo y más de lo mismo, ¿por qué más de lo mismo siempre? Porque siempre me tiene que pasar esto a mí. Esta pregunta que escucho mucho en terapia, ¿no? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí siempre? ¿Por qué a mí siempre me pasa igual con las parejas, con los trabajos, con los amigos, con el dinero, con la salud? ¿Por qué? Bueno, este por qué tiene un sentido. Tiene un porqué. Tiene un porqué. Un porqué familiar, transgeneracional y luego también social y cultural. Pero lo vamos a centrar más en lo familiar transgeneracional. Vale, vamos a entrar en estos 4 impulsos que os he comentado antes, que era el primer factor. Para comprenderlo lo vamos a situar en cruz. Aquí vamos a poner aumentar. Aquí vamos a poner mejorar. Aquí vamos a poner innovar. Y aquí vamos a poner conservar. Por ejemplo, en las familias. ¿Qué pasa en las familias? Esto me lo encuentro muchas veces. Imaginar una familia donde hay varios hijos. A algunos es como que les toca la función de tener muchos más hijos. Aumentar el sistema, aumentar la familia, tener muchos hijos. O
tener mucho dinero. Hay personas que se centran en lo que sería la cantidad. Aumentar la cantidad de dinero, aumentar la cantidad de hijos. Son personas que viven para aumentar. Parece desde simple lógica, desde externamente, oye, esta persona ¿para qué se pone a tener 8 o 9 hijos? O esta persona porque siempre está ganando dinero y tanta obsesión por el dinero. ¿Qué es lo que hay detrás, no? Pues bueno, a lo mejor está equilibrando todo lo que los demás no hacen. A lo mejor hay un familiar que tiene 8 o 9 hijos porque el resto de familiares no tiene hijos o porque se les han muerto los suyos. Y entonces tiene como una necesidad de aumentar el sistema. Otro puede ser que tome más el rol de mejorar. No, yo no voy a tener 8 hijos, voy a tener 1 y le voy a dedicar toda mi atención para que tenga la mejor vida posible, ¿no? Entonces vamos a generar mucha calidad. Es típica la familia que dice, mira, yo en vez de tener 4 o 5 hijos voy a tener 1 o 2, pero que estudien, que tengan su carrera universitaria y que les vaya bien en la vida y que tengan una vida con mucha calidad. Entonces muchas veces a lo mejor luego no salen los 2, solo sale 1, o sale 1 y se les muere. Entonces gracias a que estos han tenido 7 o 8, pues se puede compensar la familia. Entonces hay personas que tienden más en su vida a la energía de aumentar en cantidad, viven su vida, todo lo hacen a lo grande, ¿no? Se van de marcha y tienen que beber a lo grande, prueban las cosas y lo tienen que hacer a lo grande, tiene que ser todo en cantidad. Y estas personas no buscan la calidad, lo selecto, que esté rico, que sea sano, que sea bueno. Pues estas dos energías hay que equilibrarlas. Y a veces en las familias hay unos miembros de la familia que se van aquí y otros miembros de la familia que van aquí. Y hay que equilibrar. Esto, por ejemplo, me parece muy curioso con el tema de las emociones. A lo mejor una familia donde está prohibida sentir tristeza. No se permite la tristeza. Es como una emoción prohibida, negada. Un miembro de esa familia que esté triste es rechazado, se le ve raro, no se comprende la tristeza. Hay familias donde la tristeza no está permitida, otras donde cuesta más aceptar la rabia. Cuando alguien se enfada, este es raro, ¿no? El raro porque se enfada, el raro porque está triste, el raro porque siempre está alegre. También puede ser que una persona esté alegre y la familia le cueste sostener la alegría de esa persona. Entonces muchas veces en la familia, si no se permite la tristeza, hay uno que coge toda la tristeza que los demás no sienten y la siente y se deprime, se derrumba o llora por todos los demás. Y hay personas que se sienten, entre comillas, como la oveja negra. Dice, yo no entiendo a mi familia, que son fríos, que son sosos, que no parece que no se inmuten en la vida cuando yo estoy todo el rato llorando por las esquinas, llorando por los rincones. Pues probablemente tú estés viviendo tu tristeza y la tristeza de todos los tuyos y la estás intentando equilibrar, porque la tristeza es necesaria en la familia. Lo mismo que la alegría, a lo mejor son todos sosos, aburridos y sale uno que tiene unas ganas de ser cómico, actor, o que quiere ser artista y que quiere alegrar a los demás y generar felicidad en los demás. Entonces esto ocurre. En las familias donde hay muchos enfermos hay mucha necesidad de que hayan enfermeros y médicos. Están los que están enfermos y están los que han estudiado medicina, enfermería y se dedican a curar a estos y a curar a todos los demás, se han hecho su propia profesión en eso, ¿no? Hay como una necesidad de equilibrar. Y luego, por supuesto, innovar y conservar. Hay miembros de la familia que son los más tradicionales. Entonces, no innovan, ¿no? Por ejemplo, si mi padre ha tenido una profesión, pues yo tomo la misma profesión que mi padre y mi hijo lo educaré para que siga la misma profesión. Negocio familiar que se reproduce en generaciones y generaciones. Entonces, hay miembros de la familia que son los que les toca velar porque se conserven las tradiciones, son gente tradicional, conservadora, que no le gustan los cambios, que cuando ven a otro miembro de la familia que quiere hacer las cosas diferentes, lo paran, lo frenan, ¿dónde vas? Personas que se fijan mucho en el qué dirán, que se fijan mucho en que los demás, la imagen que van a dar a los demás externamente como familia. Y luego está el innovador, ¿no? El rebelde, el innovador, que si su papá fue médico, pues él quiere ser cantante y que no hay ni un cantante en la familia, o que quiere ser otra cosa. O si toda la familia tiene muchísimo dinero y han vivido siempre en la abundancia, pues resulta que hay una persona que no quiere dinero y por lo que sea pues se va a vivir la vida sin dinero, siempre con carencia, siempre con dificultad, o se gasta el dinero de estos o estos no le dan dinero y viven en la pobreza y en la miseria. Llama mucho la atención cuando hay dos hermanos y uno está multimillonario, otro tiene mucho dinero
y el otro todo lo que ha ganado lo ha derrochado, o nunca ha ganado dinero, o como que odia y rechaza el dinero. Hay personas que odian y rechazan el dinero, sienten que les va a hacer daño, o tiene que compensar el exceso de cantidad de estos o la necesidad de ser tan conservadores de estos. Entonces tenemos que equilibrar. Nosotros mismos como personas nos tenemos que equilibrar porque nos influyen estos 4 impulsos, pero es que en la familia también, y vamos compensando emociones que no expresan los nuestros. Expresamos la rabia que no expresamos la rabia que no expresan los míos. Expreso la tristeza que no expresan los míos. Expreso la rebeldía que no expresan los míos, pero esto a mí me hace daño, ¿no? Digamos que hay como familias más maduras y familias más inmaduras. Las familias más maduras se reparte esto más entre cada miembro de la familia, o sea, no hay nadie que se quede muy estancado aquí o aquí o aquí o aquí, y hay familias que son más inmaduras que es todo es extremo. Está el que es médico y el que está enfermo, está el que es millonario y el que está pobre, está el que es muy honrado y el que es completamente deshonesto. Entonces son como irse a los extremos, ¿no? Todo lo que es consciencia representa equilibrio, y todo lo que es inconsciencia representa extremos. Irse a los extremos. O tengo un montón de hijos, o no tengo ninguno para vivir solo para mí, o tengo uno pero estoy tan encima para que sea tan feliz que lo acabo agobiando. Esto ocurre. O soy completamente innovador o completamente conservador. Entonces eso tampoco es sano, ¿no? La zona sana es esta. Y que unos se tengan que ir mucho aquí obliga a que otros se tengan que ir mucho allá. Entonces eso genera conflicto. En base a estas 4 fuerzas, esos guionistas que he comentado antes con la metáfora, escriben nuestro guión de vida y nos colocan en un punto, en otro, en otro o en otro. Si yo soy consciente, puedo darme cuenta de que la felicidad o el bienestar está lo más centrado posible. Si no, me iré a cualquiera de los 4 extremos y lo viviré con tanta intensidad o me lo creeré tanto que lo sufriré y me haré daño. Esto a nivel de los 4 impulsos. Segundo factor. Voy a mirar un momento cómo voy de tiempo. Vale, entonces ya estamos bien. Segundo factor. A este le he llamado la fuerza del hábito y la carga emocional. ¿Qué es eso de la fuerza del hábito? Lo que os he comentado antes. Llama muchísimo la atención en las familias cómo coinciden las fechas de nacimiento o las edades. Por ejemplo, un caso que he visto hace poco. El abuelo se murió con 47 años, alcohólico. El hijo, que es el padre, se muere con 47 años también con alcoholismo. Cuando el padre tenía 18 años, perdió al abuelo. Cuando el nieto tiene 18 años, pierde al padre, coincidiendo las edades exactas. Y ese nieto, para no desarrollar alcoholismo, genera una enfermedad mental que le impide beber, no puede beber porque necesita una medicación especial. Entonces, esto ocurre mucho en las familias. Hay como algo, una fuerza que nos hace repetir, algo que tira, ¿no? Otro caso muy tremendo, hace poco, es una familia donde la abuela perdió a 2 hijos con 20 y tantos años. En la guerra se le murieron 2, uno por la guerra y otro una enfermedad después. Una de sus hijas, una de las hijas de la abuela, no se le murieron 2, se le murió uno, de 20 y tantos años. Y una nieta, o sea, hija de la hija, no se le muere ningún hijo, pero tiene un aborto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí?
cómo el sistema familiar, ese alma familiar, intenta romper esta necesidad de repetir y repetir. Bueno, pues ya que no queda más remedio que repetir, voy a intentar que sea un poquito más suave posible. Entonces muchas veces nuestras desgracias son las mismas desgracias que han vivido los nuestros, pero un poquito más suave. O al revés, a lo mejor estamos en tendencia ascendente, y ahora lo explicaré con lo de la curva, y estamos ampliando el nivel de sufrimiento viviendo las mismas tragedias que los nuestros, pero más intensamente. Entonces aquí hay una curva que explicaré luego. Lo que quiero que entendáis de momento es esto, el hábito. Aquello que ha ocurrido en la familia es mucho más probable que vuelva a ocurrir. Si han habido ruinas, es muy probable que vuelvan a haber ruinas. Llama mucho la atención cuando estudio los árboles familiares, cómo hay familias donde hay un montón de abortos, pero un montón de abortos, y en otras familias no hay ningún aborto. O el suicidio. El suicidio, hay familias donde hay muchas personas que se han muerto suicidadas, y en otras ninguno. Y esto es muy típico que he ido viendo, que cuando en una familia se ha suicidado a alguien, genera un pánico en los demás a ver si alguien va a repetir su destino. Y esa sensación de que como que se ha abierto la veda, que como se murió ese tío, se suicidó, o ese abuelo se suicidó, yo tengo más probabilidad de suicidarme que no otra persona que no haya tenido ese familiar que se haya suicidado. Es como que de alguna manera intuimos que si eso ha ocurrido es más fácil que vuelva a ocurrir, aunque no tenga ninguna lógica. Hay personas que viven con pánico a suicidarse, pues porque su madre, porque su padre o porque algún pariente suyo se ha suicidado. Y ya cuando te ponen el mismo nombre, aunque parezca una chorrada llevar el mismo nombre de un antepasado, simplemente el hecho de llevar el mismo nombre de alguien que se ha suicidado, o de alguien que se ha muerto joven, o de alguien que ha tenido un destino trágico, genera un miedo increíble a repetir eso. Un miedo que puede ser más consciente o menos consciente. Precisamente este miedo también empujará a que sea más probable que lo repitas, porque aquello que tememos es más fácil acabar atrayéndolo. Entonces se abre como la veda, y en familias donde es muy común la muerte por suicidio y en otras no. Hay familias donde hay muchísimos accidentes de coche. Yo estudio muchos árboles familiares y me encuentro, ostras, en tu familia, ¿cuántos accidentes de coche han habido, no? El abuelo tuvo un accidente y perdió una pierna, su hijo tuvo un accidente y perdió la mujer, un niño, un aborto por culpa del accidente. Ostras, en esta familia hay mucho accidente. ¿Por qué? Porque aquello que ha ocurrido es más probable que vuelva a suceder. Y si encima aquello que ha ocurrido tuvo una enorme carga emocional, genera ya un pánico, un miedo a que eso vuelva a ocurrir increíble. No se puede saber, digamos, porque yo estuve intentando hacer lo del árbol y claro, me preguntaron por mis antepasados si ya no sabían sus nombres y decir que esto que estás diciendo de lo que les ha ocurrido esto no se puede saber. Primero es darte cuenta qué es lo que me está ocurriendo a mí. A mí me está ocurriendo mucho de esto. Una persona, a mí me está ocurriendo que he tenido 3 cáncer. ¿Cómo es que he tenido 3 veces cáncer? Pues eso luego, desde la constelación, que para mí es la mejor terapia para trabajarlo. Puedo darme cuenta a quién estoy siendo leal o cómo estoy siendo leal de esta enfermedad. A veces la enfermedad representa un excluido del sistema. A veces ese cáncer está representando un niño que murió temprano y no fue reconocido, o está representando una víctima del abuelo. El abuelo a lo mejor mató o hizo daño a alguien y está representando a esa persona que fue víctima. Entonces, a partir del síntoma, a partir del bloqueo, en la constelación podré ver con qué está ligado ese síntoma o ese bloqueo y desde ahí podré sanarlo. Especialmente en caso de hijos adoptados o esas familias que todo es secreto, todo es tabú, que nadie explica nada de nada. A mí me pasan cosas y no sé de dónde me vienen. Y además el hecho de que sea secreto, que esté callado, hace que el inconsciente le genere mucha más fuerza y tenga más facilidad para acabar repitiéndolo o reproduciéndolo. Entonces, no todo tiene que ser negativo. Muchas veces coinciden cosas que no son negativas. Por ejemplo, las fechas de la boda. Pues mamá se casó a los 20 años y yo me caso a los 20 años. No tiene por qué ser negativo, pero hay como una cierta probabilidad más alta de que ocurra algo que ya ocurrió. Por ejemplo, hay casos de
Por ejemplo, el padre, pues yo qué sé, le despidieron del trabajo con 40 años y el hijo le despiden del trabajo. Y a lo mejor, no es a lo mejor es incluso un despido deseado, pero que muchas veces se repiten los acontecimientos. Ahora, cuando el acontecimiento tiene una enorme carga emocional, porque es tragedia, porque es sufrimiento, las cargas emocionales son las siguientes. Las pérdidas. Muertes, abandonos, ¿no? Algo que perdes. Eso genera un dolor, una tragedia. Las frustraciones. Los traumas. Las culpas. Y, como hemos visto antes, las responsabilidades no tomadas. Eso también genera carga. Aquello que hicieron los nuestros y no se responsabilizaron. Nos condicionará mucho como carga emocional aquellos familiares que murieron y no se les despidió o no se les hizo el duelo. Nos condicionará mucho las frustraciones que vivieron los nuestros. Por ejemplo, mi padre quería ser músico y la familia se lo impidió, pues yo, por esta fuerza del hábito, me veré impulsado a no desarrollar mi vocación a pesar de que a mí me lo permitan y las circunstancias me sean favorables. Es como que hay algo que me hace repetir a mi padre, hay algo que me hace repetir a mi abuelo, hay algo que me hace repetir el destino de un familiar. Los traumas también, por ejemplo, esto es un caso brutal de una niña de 5 años que tuvo un accidente, se cayó del caballo y tuvo un desgarro por la parte genital. Y resulta que a su abuela, cuando tuvo 5 años, la violaron. Entonces, no vivió una violación, pero vivió una lesión en la misma zona. Entonces, a veces estas cosas que ocurren tienen conexión con traumas que han vivido los nuestros. Y desde ahí muchas veces luego se sale el secreto a la luz. Las culpas nuestras, si yo no me perdono toda mi vida algo que he hecho malo, y esa culpa, me muero con esa culpa, es fácil que luego un descendiente mío sienta que tiene que repetir eso y culparse incluso de algo que no ha hecho. Y sobre todo las responsabilidades no tomadas, las víctimas que hemos dejado por el camino, todo lo que no hayamos hecho bien o todo el daño que hayamos hecho a otros. Hábito y carga emocional. Esto, los guionistas, estos de la obra de teatro, a ver, si el personaje anterior le pasó esto, pues a este le tiene que volver a pasar, ¿no? Lo van escribiendo ahí para que te vuelva a pasar. Y ahora lo entenderemos, movimiento de onda. ¿Habéis escuchado eso de que el universo no está compuesto ni de materia ni de energía, que todo es movimiento, que todo es vibración? Información vibracional. El universo es vibración. Una vibración es una onda. Una onda puede ser así, o una onda puede ser así, con un pico, un valle, un pico, un valle, un pico, un valle. Entonces, la onda que representa, como todo es vibración, todo es onda, mi destino, está en conexión con toda la historia familiar, que a la vez estará en conexión con la historia del alma de la tribu, que a la vez estará en conexión con el alma de la humanidad. Esto significa, por ejemplo, el caso típico que se dice mucho, ¿no? El abuelo creó una empresa, sube la onda, sube la abundancia, el padre la expandió y el nieto la arruinó. Y vuelven a la carencia, vuelven a subir en la abundancia y en la carencia. Las relaciones de pareja, momentos de felicidad, momentos de tristeza, ¿no? Todas las emociones tienen forma de onda. La tristeza la vivimos en forma de onda. La carencia, el dinero, vivimos también, ¿no? Hay momentos que tenemos más abundancia o ganamos más dinero, momentos que perdemos, ¿no? Pues nuestro destino puede seguir esta forma de onda. Y esto estará en conexión con la onda de las vivencias que hayan vivido los nuestros, porque todo es vibración. Entonces hay aspectos en los que subiremos y aspectos en los que bajaremos. Lo que he explicado antes, por ejemplo, de esa abuela que perdió 2 hijos, ¿no? Imaginaros que esto está aquí.
La abuela pierde 2 hijos con 20 años, la madre pierde solo 1 con 20 años y la hija no pierde ningún hijo, pero tiene un aborto. Bueno, aquí ya se ha calmado, a partir de aquí ya pasará otra cosa diferente. Entonces hay heridas emocionales que tardan 3 o 4 generaciones en repararse, sobre todo esas que duelen mucho, ¿no? Hijos que mueren temprano, esas muertes por injusticia. Esto genera que la curva necesite no una generación, sino hasta 3 o 4 generaciones para empezar a curar una herida. Si esa herida el sistema no sabe cómo compensarla, genera una repetición. Y esta repetición puede subir o bajar en intensidad y dolor y sufrimiento. Compensar. ¿Cómo se puede compensar una herida? Pues por ejemplo con la profesión. Por ejemplo, si mis abuelos sufrieron una gran injusticia, pues yo, aunque no me guste el derecho, pues estudio derecho y me hago abogado. Y no sé por qué he acabado en mi vida siendo abogado. Esto me lo encuentro con muchas personas con 30 y tantos, 40, y dice, pero ¿por qué me he metido en esta profesión? Porque soy abogado. Si además yo quería ser, yo qué sé, pintor, o quería ser músico, o quería ser otra cosa. Psicólogo. Hay mucha gente que empieza a estudiar otra vez con 40 años otra carrera porque la que estudiaron o lo que estudiaron resulta que no era lo que ellos querían. Entienden que eso que estudiaron fue una compensación de algo que sucedió antes. Si hubiera habido un abogado en la familia, esos abuelos no hubieran sufrido esa injusticia. Esto es energía de compensar. Y si no se puede compensar, ¿qué pasa? Que se repite. Se repite o con más intensidad o con menos intensidad, según cómo vayamos, en qué punto nos encontremos de la curva. Todo esto es lo que tienen en cuenta esos guionistas que están ahí detrás de la obra de teatro, escribiendo el guión de nuestra vida. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que nos toca a nosotros que nos ocurra? Si yo pongo conciencia o me doy cuenta de que eso es algo que ya me está empezando a afectar o doler, tengo la oportunidad de sanarlo. Por ejemplo, otro ejemplo para que entendáis este poder. No sé si os ha pasado en vuestras familias que a lo mejor durante 10 años no se muere ningún miembro de la familia y luego de repente en un año solo se mueren 4 o 5. Dices, ¿cómo puede ser que durante 10 años no he ido a mi entierro y el año siguiente tengo que ir a 4 o 5 entierros de golpe y porrazo? ¿O cómo puede ser que no he ido a ningún bautizo en 10 años y de golpe y porrazo este año hay 4 o 5 bautizos? O 4 o 5 bodas cuando han pasado 5 años sin que han habido bodas. Pues esto ocurre muchas veces porque son estos picos, ¿no? ¡Pam! Hay un pico y de golpe y porrazo empieza a morir un montón de personas de la misma familia. Se mueren en 2 años, tal o cual. O en 6 meses le sigue a uno al otro. Aquí está la frase aquella, ¿te acuerdas del mes? Te sigo. Se muere un familiar, esa tendencia me voy detrás de él. Para no vivir el duelo, me muero yo también y así no tengo que vivir el duelo. Entonces hay un te sigo, ¿no? Y esto hace que muchas veces cuando se muere uno en la familia, al poco tiempo va otro detrás. Ocurre en muchísimos casos. Y luego otro detrás, hasta que hay alguno que para, ¿no? Y ganamos 10 añitos más de que no se nos muere nadie. Y lo mismo pasa con los nacimientos. Entonces lo que os he propuesto ahí es unas polaridades, ¿no? Por ejemplo sería muerte, nacimiento. Bodas, divorcios, son ejemplos, ¿eh? A lo mejor en la familia, pues no hay nadie se casa y nadie se divorcia. De golpe porrazo se nos divorcian 3 o 4 familiares. Pasa un tiempo y de golpe porrazo se vuelven a casar 3 o 4. ¿No? Esto ocurre. O de golpe porrazo nos encontramos que varios miembros de la familia hemos perdido el trabajo. Hemos encontrado, ostras, 3 hermanos, no tenemos ninguno trabajo ahora. ¿Qué nos ha pasado? ¿Cómo es que ahora estamos los 3 o 4 sin trabajo? Pues porque hay un efecto onda que no solamente que pone en sintonía las ondas de los destinos de los nuestros. Y eso hace que ocurra esto, ¿no? Ostras, ¿cómo puede ser que este año se hayan muerto 4 familiares? Llevaba 10 años que no se moría nadie. O por ejemplo con la enfermedad. No sé si os ha pasado alguna vez que durante 5 años nadie se pone enfermo en la familia y de golpe porrazo, si no está uno en el hospital tiene que ir otro. Y empieza la cosa ahí de médicos y médicos y médicos. ¿Cómo puede ser que ahora estemos todos mal de la salud de golpe y porrazo, ¿no? Es como que hay una sincronicidad que conecta los destinos de unos con otros.
Y en esto, claro, se tiene que equilibrar lo de antes. Están los que sanan a los enfermos, los que ganan el dinero para pagar las deudas de los que las han generado. Bueno, más o menos esto es lo que os quería explicar. Estos señores que escriben el guión de nuestra historia de vida tienen en cuenta estos 4 impulsos que he comentado antes, que es aumentar, mejorar, innovar o conservar. Tienen en cuenta que aquello que ahora se ha ocurrido es más probable que vuelva a ocurrir, puede ocurrir con más intensidad o con menos intensidad según la curva, y que las cargas emocionales del pasado no se van solitas y los muertos no pueden resolver nada. Entonces muchas cosas nuestras nos tocan por herencia, porque las hemos tomado desde esa lealtad inconsciente que tenemos todos. Y luego el movimiento de onda. Nuestra vida entera, nuestro bienestar, nuestra felicidad e infelicidad, nuestra salud, nuestra economía, sigue una onda que está en conexión con la onda que vivieron nuestros antepasados. Desde ahí entendemos que las cosas no pasan por casualidad, que todo tiene un porqué, especialmente aquello que nos genera tragedia, que nos genera dolor. Y esto, si lo tomamos desde la mirada amplia, en conexión con el observador, nos salimos del victimismo, porque el victimismo no ayuda, sentirme desgraciado no ayuda, y nos ponemos manos a la obra a resolver lo que tengamos que resolver. Poner conciencia, si tengo una lealtad con un familiar, honrarlo y respetarlo y cortar ahí, para no seguir repitiendo lo suyo. Entonces, si no nos atrevemos a mirar un poquito detrás del escenario, a ver quién está escribiendo el guión de nuestro destino, nos vamos a encontrar con una vida que ya está prácticamente ya diseñada para que sea de una manera, y la vamos a vivir sin poder ni siquiera introducir ningún cambio. Podemos introducir muchos cambios si conocemos esto, y conocemos también que podemos amar a los nuestros siendo felices, que no es necesario sufrir. Esto es lo que digo siempre en las constelaciones familiares. Parece que como los nuestros han sufrido mucho, yo tengo que sufrir, porque si soy feliz voy a ser insolente con ellos. No, yo tengo derecho a amar a los míos desde mi felicidad. Si me da mucha pena a mi madre, es imposible que sea feliz. Toda mi vida viviré con la sensación de que tengo que sufrir porque mi madre ha sufrido mucho. No, yo puedo ser feliz y dedicarle mi felicidad a mi madre. Desde ahí no tengo que cargar esa pena tan profunda por mi madre, y desde ahí me libero de estas curvas y de estas repeticiones. ¿Alguna pregunta que queráis realizar? Entonces la mejor manera para sanar esto es haciendo los trabajos. Pero no todo se resuelve con constelaciones. La constelación es como una imagen muy potente, pero a veces hay lealtades que son muy duras. Entonces a lo mejor se tiene que hacer pues en varias sesiones de terapia. A veces yo he visto personas que han hecho procesos de constelación, que cada X tiempo han constelado, como está por ejemplo un vínculo que es muy tóxico entre una madre y una hija. Una madre y una hija que se odian, una hija que odia a su madre. Pues a veces en una constelación solo no lo puedes resolver. Entonces en una constelación te das cuenta hasta qué punto ese odio te está haciendo, te está perjudicando en tu vida. Precisamente cuanto más odies a tu madre, es más probable que te acabes pareciendo a ella. Esas hijas que dicen, odia a mi madre, pues te acabarás pareciendo a ella en eso que precisamente más le odies. Entonces a veces es necesario hacer varias constelaciones o un proceso de terapia para dejar de odiar. Lo que nos impulsa a seguir ese guión que nos marca el árbol familiar son 3 emociones tóxicas, que son el rencor. Cuando hablo rencor, hablo desde un leve resentimiento hasta el odio profundo y desearle la muerte a alguien. Hay un abanico, ¿no?, de tonos de grises. La pena. Si yo siento pena por los míos, no respeto su destino, esa pena me va a empujar a no puedo ser feliz porque les tengo pena. ¿Cómo voy a ser feliz si yo he visto a mi papá sufriendo tanto? No tengo derecho a ser feliz, yo tengo que acompañarle y sufrir también como mi padre. Así le demuestro que soy más leal. Y la insolencia, que es el orgullo. Si yo me creo como hijo superior a mis padres, si considero que los míos son unos pobres diablos, que no han tenido estudios, no han tenido cultura, yo me creo muy listo, muy erudito porque tengo estudios. Si yo me creo mejor que los míos, es como un tronco del árbol que se cree mejor que sus raíces. Entonces eso le impedirá nutrirse de los suyos y además acabará repitiéndolos y cayéndose.
tengo que convertir el rencor y la pena en compasión. Desde ahí sano. Compasión es, siento el dolor de los míos, lo respeto, me pongo un poco triste, pero no me cargo de tristeza y de pena profunda, ni me paso la vida odiándolos. Y tengo que convertir la insolencia en humildad. Yo vengo de los míos lo han hecho lo mejor que han sabido y han podido. Aquí no hay ni buenos ni malos, ahora depende de mí como hombre o como mujer adulta, seguir estos patrones o liberarme y crearme un destino feliz y crearme una curvita más bonita. ¿Alguna pregunta más que queráis hacer? Muy bien, pues ya sabéis cómo poneros de acuerdo con el guionista que os escribe el guión para hacer cambios, los cambios que necesitéis. Hay que sobornarlo, hay que sobornarlo con conciencia, hay que decirle, voy a meditar mucho lo que tú quieras, por favor, pero no me hagas repetir más este tipo de pareja o este tipo de trabajo, ¿no? En broma, pues, pero más o menos va por ahí. Pues muchísimas gracias por haber asistido y me alegro que os haya servido. Gracias.